grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia la gloria hoy, gozándome la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo la grande gozo siento en mí. Hola mis hermanos, muy buenos días, bienvenidos sean a la casa del Señor. Bueno, tenemos una visita, tenemos la visita de Jairo. Jairo, bienvenido seas a la casa del Señor, hermano. Es un tremendo gozo que estés aquí con nosotros. Y también le damos la bienvenida a nuestra hermana María Gloria. Hermana María Gloria, bienvenida sea a la casa del Señor. Después de pasar por la cirugía, damos gracias a Dios que ya está de vuelta en la iglesia. Bienvenida sea, hermana. Bueno, bienvenidos sean todos a la casa de nuestro Dios. Hoy, mis hermanos, tengo el privilegio de impartir la Santa Cena, y por favor quiero que abran sus Biblias en Primera los Corintios, capítulo 11, del versículo 27 al versículo 32. Quiero que en esta mañana usted y yo hagamos un enorme ejercicio de conciencia delante de nuestro Dios y conocer a profundidad lo que estamos haciendo en esta iglesia domingo a domingo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27 al 32. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Dice así la palabra del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mis hermanos, hoy quiero que meditemos bajo el tema titulado brevemente, discerniendo la cena del Señor, conociendo a profundidad lo que significa participar de la mesa del Señor. Mis hermanos, una de las advertencias más solemnes que tenemos en toda la Biblia y particularmente en el Nuevo Testamento
es este versículo, este pasaje de 1 Corintios 11 del 23 al 32, donde habla acerca de este momento que es recordar lo que Cristo hizo para nuestra salvación. Mis hermanos, por más está decir que este texto no solo va a enfatizar la forma en que lo hacemos, sino también la actitud con la que participamos. Porque no solo es el mero hecho de estar, sino el estar, queriendo participar y queriendo darle gracias a Dios. Porque recuerdan hace algunos meses que decía, puedes estar en el lugar correcto, con las personas correctas, con un corazón impuro. Y eso es una realidad tristemente muchas veces en nuestras vidas. Por eso este texto va a decir lo siguiente. Punto número 1, es un peligro participar indignamente de la cena del Señor. Punto número 1, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermanos, pero ¿qué matices tiene el participar indignamente de la cena del Señor? Número 1, participar de la copa sin haber nacido de nuevo. Participar sin arrepentimiento a los no creyentes. 2, participar siendo cristiano, pero sin examinar su propia vida. 3, participar sin valorar lo que Cristo hizo por nosotros, porque lo hizo de una manera en la que nosotros no lo merecíamos. Y 4, participar sin ser agradecidos al ser parte de una iglesia. ¿Qué quiero decir? Que usted, por ser parte de una iglesia o de esta iglesia, usted tiene el privilegio de participar y recordar de lo que Cristo hizo. Por eso, mis hermanos, usted debe de participar autoexaminándose, valorando el sacrificio de Cristo y siendo o considerándose, mi hermano, dichoso de ser parte de una iglesia que proclama el evangelio de Jesucristo. 2, participar de la cena del Señor no solo requiere un discernimiento, sino también un autoexamen. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y noten, pruébese y luego dice, participe el próximo domingo. ¿Así dice el texto? Participe cuando se reúna la iglesia dentro de 6 meses o un año cada domingo. ¿Así dice? Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermano, ¿hay un pecado que el Señor no te pueda perdonar? ¿Sabes cuál es el único pecado que Dios no puede perdonar? ¿Lo saben o no lo saben? ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? ¿Mande? La incredulidad. Exacto, hermana María Gloria. La incredulidad es un pecado delante de Dios imperdonable. Y es una blasfemia contra el Espíritu Santo, contra la obra de Cristo, contra el diseño perfecto de Dios el Padre. Mi hermano, mi hermana, ¿qué te quiero decir en esta mañana? Que usted y yo que pecamos tenemos que reconocer nuestro pecado y confesarlo, pero no solo nuestro acto, sino nuestra actitud de nuestro corazón, evaluarlo, mis hermanos, poner en orden aquello que está torcido en nuestras vidas y sobre todo alinear nuestras vidas al evangelio de Jesucristo. Mi hermano, ¿usted quiere tener una vida alineada con la de Dios o para glorificar a Dios? Ore, lea la palabra, medítela, viva santamente, congréguese, rodéese de personas que aman al Señor y todo, absolutamente todo, será un poco más fácil. Conocer la mesa del Señor o conocer la Santa Cena, también del versículo 29 al 32, nos asegura, escucha bien, nos asegura la disciplina amorosa de Dios. Vuelvo a repetir esto. Venir a la mesa del Señor nos asegura la disciplina amorosa de Dios en nuestras vidas.
versículos 29 al 32. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero noten por qué somos juzgados. Versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Pero noten para qué. Para que no seamos condenados con el mundo. Aún en la disciplina de Dios hay amor. Y hermanos, ¿quién dijo que en la disciplina no hay amor? Usted disciplina a su hijo, usted disciplina a su hija. ¿Por qué lo hace? Para que sea una buena persona el día de mañana. Bueno, lo mismo hace el Señor con nosotros. Dios nos amonesta para que usted y yo tengamos asegurados en Él una herencia eterna. Nadie ni nada nos podrá arrebatar de su gracia, de su amor. Y la disciplina es una de las manifestaciones de la gracia del Señor. Finalmente, mis hermanos, lo que va a decir la última parte del versículo 32, Dios nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Eso significa, mis hermanos, que el cristiano muchas veces Dios le apura el juicio a su vida para que no termine perdido en este mundo, mis hermanos. Hermanos, ¿a qué quiero llegar? ¿Cuál es el meollo del asunto? Cristo murió por todos nosotros, no solo para que seamos salvos, sino para que recordemos en todo momento que le pertenecemos y que tenemos el deber de vivir para la gloria de Dios. Pero no solo el acto, sino el corazón, porque Dios ve más allá de la mera presencia. Dios conoce los corazones y Dios, mis hermanos, quiere una adoración pura. Y mi hermano, mi hermana, no importa el pecado que tal vez usted esté practicando allá en lo secreto donde nadie le conoce, Dios es fiel y justo para perdonarle. Pero hay que darle la espalda a esa forma indigna de vivir y pedirle a Dios que nos dé las fuerzas para vivir como Él le agrada. Pero participe, mi hermano, acérquese a la mesa, siendo sincero delante de Dios, reconociendo su pecado y su debilidad y sabiendo que de Dios usted tendrá poder para vivir como Él le agrada. Mis hermanos, la exhortación hoy de parte de Dios es que sus hijos y sus hijas que ya han nacido de nuevo, que ya han sido bautizados, que llevan meses o años asistiendo a la iglesia, participen, que no se queden sin participar. Porque cuando usted no participa, usted le está diciendo a Dios que usted ama más su pecado que lo que Cristo hizo por usted. Mi hermano, mi hermana, pongámonos a cuentas con Dios. Y después de la oración, quiero pedirle a mi hermano Jacob y a mi hermano Mauricio si pueden repartir los elementos de la cena del Señor. Oramos, mis hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana por la oportunidad que nos has dado de estar en tu casa, oración. Padre, en esta hora de la mañana te pido, Señor, como siervo tuyo, te pido, Señor, perdón por los pecados de tu pueblo, de todos nosotros. Perdona, Señor, todos nuestros malos hechos, todas nuestras vanas palabras y aún, Señor, las malas actitudes de nuestro corazón. Ayúdanos a amarte con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Padre, a compartir tu palabra, el evangelio, a otras personas para que más personas vengan a ser salvos. Oro por aquel hermano, hermana que está pasando por un momento de debilidad física, Señor, enfermedad. Pasa tu mano de sanidad, porque así como eres justo para castigar el pecado, Señor, también eres poderoso para hacer infinitas misericordias. Y te pido, Señor, que pases tu mano de sanidad sobre tu cuerpo, sobre tu iglesia, y que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Padre, santifica los elementos y ayúdanos, Padre, a seguir creciendo a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Bueno, hermanos, voy a pedir a los hermanos antes mencionado que repartan los elementos. Pues de mientras busquen primero los Corintios capítulo 11, pero ahora un poco atrás, versículo 23 al 26, el pasaje que solemos leer antes de participar de los elementos de la cena del Señor. Gracias a los hermanos que reparten los elementos, gracias Raúl también. Vamos a leer primero a los Corintios capítulo 11 del versículo 23 al 26. Dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos, por favor. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos, hermanos. Vamos a ponernos en pie por un momento y vamos a leer todos juntos el versículo 26 y terminamos en oración. 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de recordar tu muerte y tu resurrección. Padre, que mis hermanos y yo podamos, Señor, renovar nuestras fuerzas para seguir caminando de tu poderosa mano. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a amar al prójimo como a nosotros mismos, a vivir en santidad. Padre, gracias. Sigue bendiciendo el servicio, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, dice la diapositiva: un domingo por Seteca. Un domingo por Seteca, noviembre 16. Hoy es 16 de noviembre. Esto fue una petición personal del seminario, personal no a mí, sino a toda la comunidad setecana, de hacer algo por el domingo 16. Se pedía entrar a un link, registrar a la iglesia. Entonces, yo no lo hice con Comunidad de la Gracia porque no quería tomarme atribuciones, conforme a mi política de que primero se consulta con todos y de ahí recién tomamos decisiones. Pero aunque no haya puesto el link, no haya ingresado a la página web diciendo que la Iglesia de Comunidad de la Gracia de Tapachula también se une a todas las iglesias que van a tener un culto especial hoy por el Seteca, ya que tengo la oportunidad de predicar, voy a aprovechar el tiempo de un día por Seteca. ¿En qué consiste ese un día por Seteca? Dice: involucra a tu iglesia o ministerio a sumarse a nuestra misión. ¿Cómo se puede sumar? Dice: enviando estudiantes a prepararse bíblica y teológicamente en el Seteca. Seteca es, para los que no saben, Seminario Teológico Centroamericano, que está en Guatemala. 2, la iglesia puede involucrarse orando por el Seteca. Y 3, puede involucrarse levantando una ofrenda especial a favor de Seteca. Bueno, cuando hablamos de dinero es más fácil decir, bueno, vamos a orar por la iglesia, o por el Seteca, o vamos a promocionar el Seteca para que vayan alumnos, pero levantar una ofrenda especial requiere una decisión conjunta, un plan de trabajo, es decir, bueno, la ofrenda de tal domingo va a ser para tal, igual como se podría hacer una ofrenda cada cierto tiempo para misiones, o una ofrenda cada cierto tiempo para la traducción de la Biblia, no sé, eso ya es política de administración. Pero igual, alguien que hoy nazca en su corazón y diga,
aunque en la iglesia no se recogió una ofrenda especial por el CETECA, yo quiero donar por el CETECA, podría ser. ¿Qué debo hacer el domingo 16 de noviembre? O sea, ¿qué debo hacer hoy? Todo esto son los anuncios y la invitación que salía en la página web del CETECA, en la página de Facebook. Uno, podríamos compartir un video del CETECA, y como no me inscribí, no tengo el video. Podría dar información del seminario, eso sí puedo hacerlo. O puedo orar por el ministerio del CETECA y involucrar en esta oración a los niños, que los niños oren por el CETECA, que los jóvenes oren por el CETECA, que los adultos oren por el CETECA. Bueno, el miércoles bien podríamos haber hecho eso. También se puede brindar un mensaje o reflexión bíblica sobre la importancia de hacer discípulos. Bueno, eso sí puedo hacer. Puedo hoy predicar algo relacionado con la iniciativa, una prédica. Y la otra, levantar una ofrenda especial a favor de CETECA, quizá no pueda hacer hoy, pero algo siquiera. Entonces, hoy, la prédica de hoy está relacionado con un domingo por el CETECA, por el Seminario Teológico Centroamericano. Y voy a dar cierto contexto antes de entrar al pasaje que vamos a reflexionar. Primero voy a hablar de mi relación con CETECA. Yo estudié el año 2001, 2002, 2003 en el Instituto Bíblico Betania. A los 16 años ingresé al instituto. Y ya en mi segundo año, en el 2002, ya tuve un acercamiento de alguna manera con el CETECA. De alguna manera. El primero, por la queja del director. El misionero Thomas Fuller había visitado CETECA y otros seminarios para saber cómo funcionan los seminarios, para implementar esas ideas en el Instituto Bíblico. Y entró a las clases del CETECA. Y se quejó de algo. Se quejó porque estaba él, Thomas Fuller, enseñando el curso Introducción al Antiguo Testamento. Y mientras nos enseñaba ese curso, hizo una queja, diciendo que al entrar en una clase del seminario del CETECA, se la pasaron 2 horas de clase discutiendo sobre un verbo hebreo, comparándolo en 2 pasajes diferentes del mismo libro. Para mi profesor era una pérdida de tiempo, porque hay que buscar el mensaje cristiano, el mensaje de Cristo y tal. Lo que es más importante, lo que a la iglesia le interesa. Pero en esa queja de que se discutían 2 horas sobre un verbo hebreo, la diferencia entre este mismo verbo hebreo, según su contexto, cómo se difiere en un capítulo antes y un capítulo después. Esa queja para mí fue, wow, yo quiero estar ahí. Yo quiero recibir ese nivel de instrucción. O sea, yo quiero mayor profundidad en los estudios. Esa queja del director, para mí más bien fue una motivación. Año 2002. De ahí recibíamos trimestralmente la revista Apuntes Pastorales y allí había publicidad acerca de CETECA. En ese año también llegó un misionero americano que había servido muchísimos años en Venezuela, David Powell, y él había visitado CETECA hace muchos años y había conocido los estudios clase, los libros de estudios clase, y se llevaba para todo lugar. Entonces él llegó al Instituto Bíblico con los libros de estudio clase y nos daba a los alumnos y teníamos que rellenar, y así aprobábamos nuestros cursos que él enseñaba. CETECA saca libros, me interesa eso, saca libros para la iglesia. De allí la recomendación para seguir estudiando. No sé si era frecuente, pero en uno de esos años que estuve allí, crearon una especie de comité donde estaban los profesores en una mesa, los profesores, y llamaban alumno por alumno. Y me llamaron, me tocó el turno de estar ante el concilio de profesores para dar mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Y dijeron textualmente, entre comillas,
Abner, nadie duda que tú seas maestro. Nadie duda de que tú seas maestro. Pero tienes un problema. Te falta corazón pastoral. Te falta visitar. Te falta estar con las personas. Te falta crear un ambiente propicio dentro de la comunidad. Algo que hasta hoy flaqueo. Y allí, otros profesores me recomendaron a seguir estudiando. O sea, como maestro necesitas seguir estudiando. Y una opción era ir al Instituto Río Grande en Estados Unidos, en Texas. Y otra opción era ir a CETECA. Ellos mismos lo recomendaron. Sin embargo, yo pagaba, bueno, yo no, mi familia, pagaba, bueno, esto es lo que costaba, $40 al mes. En ese tipo de cambio del año 2001, 2002, 2003, que era un dineral para mi familia. Que cada vez, y eso que yo recibía media beca por excelencia académica, o sea, primer puesto cada año me daban 50% de beca, entonces en lugar de 40 pagaba 20. Pero aún así, mi familia no podía pagar ese monto. Entonces se envió solicitud al CETECA para ver cuánto costaba y dijeron $220 mensuales. Imposible. Por eso es de que fui a estudiar los siguientes años el bachiller en teología en el Seminario Teológico de Iglesia Evangélica Peruana. Pero ahí mismo, uno de los profesores era graduado del CETECA. Había estudiado su licenciatura y su maestría en CETECA. Había cierta conexión. Pero por falta de dinero no podía ir a CETECA. 2007 al 2010 ya no era estudiante, me convertí en profesor 2 años en el SEBI, Seminario Bíblico Sicuani, y otros 2 años en el Seminario Teológico de Iglesia Evangélica Peruana. Mientras estaba estudiando, igual hubo recomendación y ánimo para seguir estudiando. Tienes que estudiar la maestría. Entonces comienzo a averiguar, ¿ahora cuánto cuesta? Pues ahora cuesta ya no 220 como en el año 2002, 2003. Estamos en el año 2009, 2010. $450 mensuales. Pero gracias a Dios, ahorros por aquí, donaciones por allá, pude viajar a CETECA y ahí estudiar 2001, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y obtener pues la licenciatura, la maestría, ser asistente editorial de la revista y ser profesor adjunto. Eso es mi relación con CETECA. No incluí. También en CETECA conocí a mi esposa, ¿no? Porque Maite iba con frecuencia allá y ahí la pude conocer. Otra bendición de estar en CETECA. Relación de Comunidad de la Gracia con CETECA. Relación de esta iglesia con CETECA. Uno de ellos es que su fundador, Pedro Leal, estudió muchos años en CETECA. Constantemente viajaba los fines de semana para estudiar los sábados en CETECA. Otro hermano que venía por bastante tiempo, estudiante de música del CETECA, Ezequiel Cotuc, enseñar música aquí. Desde Panajachel, bueno, no, San Pedro, venía constantemente aquí. Y así pasaron muchos hermanos cetecanos por esta iglesia. Y algunos miembros de esta iglesia como Maite, pero otros hermanos también, fueron a capacitarse en CETECA para programas de escuela bíblica, de vacaciones, ministerio con niños, ministerio con jóvenes, etc. Esta iglesia también fue bendecida con los libros de estudios clase, no lo que estudiamos hace 2, 3, 4 años, sino hace mucho tiempo, cuando el hermano Pedro Leal traía esos libros y daba sus exámenes, eran bastante exigentes, según me cuentan. Entonces, la Iglesia Comunidad de la Gracia tiene una relación con CETECA. Como tal, estoy tratando, por un lado, mi experiencia. Yo tengo una relación con CETECA y ahora, Dios mediante, voy a hacer el doctorado allí. Quería hacerlo en España, algunos ya saben, cuesta muy caro vivir allá y luego doctorado en teología bíblica solamente ofrecen las universidades católicas y hay requisitos que yo no cumplo para entrar allí, como tener título canónico. Pero esa era la intención. Pero bueno, CETECA puede ser ahora el siguiente título que voy a obtener en los estudios bíblicos. Hay una relación personal, pero también la iglesia como tal, esta iglesia tiene una relación indirecta con CETECA. Motivos de oración y donación.
porque se está ahorita haciendo una campaña y yo presumo de que esa campaña se va a hacer año tras año. Uno de ellos es para que haya más estudiantes. La pandemia trajo un bajón, bastantes, o sea, no llegaron muchos estudiantes, hay pocos estudiantes. Se requiere más estudiantes. Aunque tiene muchos programas en línea, presenciales, hay muchos estudiantes en línea, pero la idea es, tenemos una gran biblioteca, casi 50,000 libros, hay que aprovecharlas. Eso solamente se obtiene en estudiando de manera presencial. Lo otro son recursos económicos para el fondo de becas. Como saben, es caro estudiar teología y no se recupera ese dinero, por si acaso. ¿Ya? A no ser que seas pastor de una mega iglesia y quieras cobrar conforme a esa mega iglesia. Y tú mismo pongas tu salario. Pasa con pastores así, que ellos mismos se ponen su salario. Pero no se recupera esa inversión. Por eso es de que los que estudian teología, en su mayoría, buscan apoyo, becas, donaciones de hermanos y de iglesias. Pero también el seminario busca apoyo económico para su fondo de becas. Yo no hubiera estudiado sin esas becas. Como dije, $15, $20 mensuales, eso no es nada para comida, hospedaje, cursos y todo. No es nada. ¿Quién pagaba el resto? El instituto buscaba donaciones. Lo mismo en todos los seminarios es así, se busca donadores para dar fondo de becas. Y el otro motivo preocupante es construir el nuevo internado. ¿Por qué? Porque los edificios ya deben tener más de 70 años, 80 años y ya están bastante deteriorados. Se requieren nuevos edificios para solteros, solteras y huéspedes. ¿Ya? Esos son los motivos de oración. Bueno, ahora nos metemos a la relación con la prédica de hoy. Se necesitan más obreros en la misión. Se necesitan más obreros en la misión. Vamos a tener una reflexión en Mateo 9, 35 hasta el capítulo 10, versículo 15. O sea, lo que se leyó hace ratos, más otros versículos. Y lo vamos a comparar brevemente, a grosso modo, con Lucas 10, 1 al 12. Brevemente. Muy bien. 1. La visión de Dios de este mundo. ¿Cómo ve Dios a este mundo? Y esa misma visión debemos tener nosotros. ¿Ya? ¿Cómo ve Dios a este mundo? Es cómo debemos ver a este mundo. Por supuesto, aquí es la experiencia del Señor Jesús recogido por el evangelista, por el escritor. Nos dice que, versículo 35 y 36, dice 38, pero ese 35, 36. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. El enfoque es mirar cómo Dios ve este mundo. Ahora, el Señor Jesús dice que estaba haciendo su ministerio y mientras hacía ese ministerio recorría ciudades, aldeas, predicaba, enseñaba y hacía milagros. En ese recorrido, el recorrido normal, un recorrido ministerial, Él ve algo que probablemente los demás no ven. Y ahí va la clave. Que hay gente que no ve la realidad espiritual. Hay gente que solamente ve las apariencias, que solamente ve la careta. Pero Dios mira lo que está en el interior. Tú puedes tener una buena vestimenta, puedes presumir de tus propiedades, de tus cosas, de un buen físico, incluyendo. Pero lo que está dentro de tu corazón quizá no va a ser notado por la mayoría.
Tu necesidad quizá no va a ser notada por la mayoría de la gente. Y es allí donde Dios entra y nos invita a que tengamos esa misma visión. Porque dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Le dio ganas de llorar. No sé si ustedes son sensibles. Yo a veces no. A veces no soy sensible. Soy un poquito más racional. De vez en cuando lloro al ver una película, es verdad. Es una película por ahí dramática, se me sale una lágrima. Pero cuando veo un necesitado o un enfermo por ahí necesitado, me duele. Me duele. Me da ganas a veces de llorar. Eso es tener compasión. Entonces Jesús ve la necesidad que tiene la gente, pero no es una necesidad de dinero, no es una necesidad de ropa, de que tengan propiedades, de que tengan carros, no. Es una necesidad que el ser humano lo tiene muy fuerte, pero muchas veces no lo expresa y no quiere satisfacer esas necesidades. Es una necesidad espiritual, por eso tiene compasión. Y esa es la visión que Dios quiere que tengamos, que miremos a la sociedad con compasión, que nos duela su realidad espiritual, que nos duela su vida sin Dios. Ahora, aquí el redactor nos da la razón. Dice, porque estas multitudes estaban confundidas y desamparadas. Confundidas y desamparadas. En otras palabras, estaban perdidas. Una presa fácil para el lobo. Sin ayuda. Sin ayuda. Luego el autor hace el uso de una figura de comparación que se conoce como símil. Y ahí tengo, como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. O sea, comparando a una manada de ovejas que a falta de pastor que les cuide o que les guíe, les proteja de los lobos, están ahí perdidas. Por favor, esto es un símil, una figura de comparación. Y la figura de comparación en símil es un punto con otro punto. No todos los puntos. Explico lo que estoy diciendo. Cuando se usa una figura de comparación como símil, metáfora, solamente se compara un punto. Ejemplo, cuando dice Jesús, metáfora, yo soy la puerta, no debemos buscar puntos de conexión con tantas cosas, no es de qué forma es la puerta, de qué material es la puerta, de qué extensión es la puerta. No, el único punto de comparación es entrada. La entrada. ¿Ya? Solamente esto. Aquí, el símil, su punto de comparación no es que a la gente le faltaba un líder. Porque si asociamos pastor con líder, decir, el problema con los israelitas como tal es porque les faltaba un líder, un pastor. Eso no es su problema. Su problema no es que les falta un pastor humano, un líder, que, o sea, en ese caso diríamos, los religiosos no sirven, los fariseos y tal, el verdadero que debe ser es Jesús. No. Está hablando más de una situación de necesidad de las ovejas. Las ovejas están perdidas y necesitan la protección, el cuidado. Y es el único cuidado lo puede dar Dios, porque están perdidas. Y hablamos nosotros evangélicos, están perdidos espiritualmente, están muertos espiritualmente, y Jesús es el único que puede solucionar. Entonces, concluyo este punto diciendo, hay que ver cómo Dios ve. Hay que ver
la sociedad, el mundo, con compasión. Sentir compasión por ellas. Y cuando uno tiene compasión de esas personas, va a desprenderse de lo que uno tiene. Va a sentir la necesidad de colaborar, de poner mi grano de arena para que se cumpla la misión de Dios. Porque muchos estamos contentos con venir a los cultos y sentarnos, recibir la prédica, dar nuestra ofrenda y listo, ya cumplí con Dios. Pero tener compasión va mucho más allá que venir a los cultos. Acto seguido viene la necesidad de obreros. En el pasaje de Mateo tenemos lo que le dice el Señor Jesús a los 12 discípulos. Pero si uno compara con Lucas, no les dice a los 12, les dice a los 72. ¿Cómo que 72? ¿No eran 70? Bueno, algunos manuscritos, y probablemente esos manuscritos tengan razón, dicen 72, no 70. ¿Ok? Probablemente sean 72 lo que el Señor envió. Entonces estamos hablando que las palabras que están aquí recogidas y son casi iguales, si uno los lee, y a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor para que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a su campo. Y es casi lo mismo que aquí. Si ustedes comparan, las palabras son casi la misma, pero están dadas a contextos diferentes, a personas diferentes. En el primer pasaje se está dando a los 12 discípulos, Mateo 9, y en el segundo pasaje, el de Lucas, se está dando a los 72 que van a ser enviados a predicar. Muy interesante. Porque no importa si son 12, 72, 120, 500, 5,000, 1,000,000, no importa. Sigue siendo imperante suplir esa necesidad de obreros. Porque no es que decir, eso lo dijo a los 12 discípulos, a los apóstoles, ya no es para nosotros. No, eso sigue siendo vigente para nosotros hoy en día, aunque ya no seamos 12, 70 y 120, 5,000 y 3,000 y bueno, y a todos los que ya conocemos. La mies es mucha, dice la Reina Valera, la mies es mucha. O sea, la cosecha es tanto para recoger. Hay mucha gente necesitada que debe venir a los pies de Cristo. Pero la gente que va a predicar, los obreros, son muy pocos. Son muy pocos los obreros. ¿Por qué son muy pocos? Porque como dijera el Señor Jesús, si quieres ser mi discípulo, primero, niégate a ti mismo. Tome tu cruz y sígame. Negarse a uno mismo parece más fácil que tomar la cruz. A la mayoría no nos gusta el sufrimiento. No nos gusta el sufrimiento. Y el ministerio, que luego hablaré un poquito de este problema de hablar de ministerio, el ministerio implica muchas veces sufrimiento. La mayoría está buscando la comodidad. La mayoría está buscando está pensando más en su familia. Y en eso yo estoy en contra con esa filosofía que los ministros, prioridad a la familia. No, esa es mi filosofía. Mi prioridad es Dios, la iglesia y luego recién la familia. Porque uno está comprometido con el ministerio. Ahora bien, son pocos los obreros. Son pocos los obreros que hay. Por eso el mismo Señor Jesús va a decir tanto a los 12 como a los 70, miren, ustedes van a ir, ustedes sí, van a ir, los estoy mandando a ustedes. Pero no solamente vayan ustedes, sino que deben hacer otra acción, orar. Oren para que Dios envíe más obreros. Más obreros para que vayan a predicar, a enseñar, a discipular. Oren. Hermanos, ¿por qué oren? Para que Dios llame, pero también para que toque corazones. Porque hay mucha gente llamada, pero no quieren dar el paso de fe para dedicarse al ministerio. Hay miedo y es natural.
Hay necesidad de obreros. Hoy en día también hay necesidad de obreros. Dios llama, sí, pero también es Dios quien capacita y Dios es el que envía a sus obreros. ¿Ya? Dios es el que llama. Vamos al capítulo 10 de Mateo ya, comparado con Lucas 10 también. Que en Lucas 10 recuerda que son de los 72 enviados. Y aquí vamos a tener quizá una discrepancia de entender la terminología. Pero he usado varios versos. Porque se está tratando de redefinir algunas palabras hoy en día. Llamamiento general versus llamamiento especial, primero. Todos somos llamados a predicar, ¿verdad? Todos. Todos somos llamados a servir a Dios. Pero a veces se dice, no, es que algunos son llamados de manera más especial. Y está esa discrepancia entre todos y algunos. Yo pienso que todos son llamados a hacer el ministerio. Todos son llamados a hacer el ministerio. Solamente que algunos son llamados para dedicar más tiempo al ministerio. Y ahí va la segunda. Sacerdocio universal versus sacerdocio profesional. El sacerdocio universal es que todos los creyentes pueden ser sacerdotes y el sacerdote ofrecía de alguna manera en la liturgia y la adoración a Dios. Y todos por eso pueden predicar, enseñar en las iglesias, versus el sacerdocio profesional, que también el sacerdocio profesional es el término que a veces se usa para referirnos a los que estudian para eso. Todos aquí pueden predicar, enseñar, ser maestros, predicadores aquí, pero algunos han estudiado para dedicarse para eso. Eso sería el profesional. Y a este tercero tenemos el ejercicio de los dones. Se supone que según 1 Corintios, todos tenemos dones. Todos. Y debemos ejercer esos dones espirituales. Eso también es una forma de llamamiento, porque Dios te llama a cumplir con tus dones. Pero en muchas iglesias se ve que desconocen sus dones espirituales y como tal no ejercen esos dones, esos regalos. Entonces están, perdón la palabra, están ociosos, porque no están haciendo sus dones. Pero esos dones tú lo puedes hacer en tu tiempo libre. Tiempo libre. Pero también podrías dedicar a tiempo completo con ese don. Ahí va el versus. Dedicación a tiempo completo. Porque ¿qué son los ministerios? Son expresiones de los dones. Alguien tiene el don de evangelista. Evangelizar. Pero puede hacer en sus tiempos libres o puede dedicar a tiempo completo y ahí ya se dedica al ministerio, lo que llamamos tiempo completo. Tiene el don de maestro, puede dedicar solamente los domingos, como la maestra de escuela dominical. O puede dedicar a tiempo completo, se va a estudiar teología formalmente y luego va y hace enseñanzas y está concentrado siempre en el ministerio. Caso personal. Yo tengo el don de maestro. Tengo el don de maestro. Y yo me capacito para seguir siendo maestro, porque decía Howard Hendricks, si dejas de aprender hoy, dejas de enseñar mañana. Siempre hay que estar aprendiendo para seguir enseñando. Si fuese mi don, solamente hacer mi don, yo podría dedicarme a otra cosa, otra profesión, vivir de eso y en mi tiempo libre enseñar en la iglesia. Pero como en mi caso no es solamente un don, es una dedicación a tiempo completo, que en algunos contextos se llama llamamiento, llamado al ministerio. Entonces, yo no veo mi vida, y desde los 16 años, no veo mi vida sin enseñar. Yo por eso todos los días casi estoy enseñando. Y si no estoy enseñando, estoy preparándome para enseñar.
y todo relacionado con la Biblia. Porque es mi don y es mi ministerio a tiempo completo. Claro, el dinero no sale de un solo lado, ¿no? El dinero para vivir sale de diferentes fuentes. Es a tiempo completo. Bueno, Dios llama, sí, pero ¿a quién llama? ¿A solamente 12, 72? ¿O llama a todos? Yo estoy dando aquí que hay una discusión entre el llamamiento general y el llamamiento especial a algunos hombres. Por eso, en algunos casos se hace, en cuestión de ministerio, se hace una distinción entre laicos y ordenados. ¿Quiénes son los laicos? Los laicos son cualquiera de los hermanos que quieran predicar, enseñar, hacer ministerio. Esos son laicos. Y los ordenados son los que van a un seminario, estudian 4 años mínimo de teología, pasan unos años de prueba y luego de varios años se le da su reconocimiento ministro ordenado para ejercer el ministerio ya oficial. Eso lo hacen la mayoría de las denominaciones, que tienen cierta formalidad. Todos son criterios para ver cómo es que Dios llama a todos y a algunos de manera específica. O sea, llama a todos para hacer el ministerio, pero a algunos para dedicarse más especialmente al ministerio. Pero también capacita. Dios es el que capacita. Estos 12, Jesús dedicó quizá 3 años de ministerio. A los 72 quizá dedicó 2 años, no sé, o año y medio, pero los capacitó. La capacitación es muy importante. Y esta capacitación no es de que surgieron los seminarios, las universidades recientes, no. Esta capacitación para el ministerio es muy antiguo. Ya lo vemos en el Antiguo Testamento. La escuela de los profetas, donde Eliseo era uno de los maestros. Y los hijos de los profetas no eran hijos del profeta tal, eran estudiantes para ser profetas. Eso es la escuela de los profetas. Y la educación judía era hasta los 12 años, los niños iban a aprender en la sinagoga. Iban a aprender de la Torá, pero aprender a leer también. Y si de ahí querían dedicarse, vamos a llamar ministerio, los que querían dedicarse más profundamente a la cuestión religiosa, seguían estudiando bajo un rabí. Por eso es que los apóstoles, Pedro, Juan, eran pescadores, pero no eran analfabetos. Tenían educación básica, pero no habían estudiado para ser rabinos, no habían continuado sus estudios, por así decirlo, teológicos. Había estudios. Se dice que Gilel, el gran rabino Gilel, presumiblemente el padre o abuelo de otro de los rabinos que enseñó a Pablo, Gamaliel, Gilel dice que no tenía dinero, no consiguió trabajo ese día y no pudo pagar su clase para estar estudiando. Ya era adulto, ¿no? No pudo pagar su clase, era invierno, caía nieve allá en Jerusalén. Él se quedó afuera del salón de clases, en la calle, al lado de la ventana, escuchando la clase. Porque no pudo pagar, porque era muy importante la educación, como hoy en día. Y hoy se discute entre educación informal y educación formal. No importa si es informal o formal, la cosa es de que debe de haber educación. Solamente que en la informal no se sigue un pensum, no se sigue criterios curriculares. Porque un informal es, yo quiero aprender a predicar, agarro un libro de predicación y aprendo. Yo quiero aprender a enseñar, agarro un libro. Pero no hay una secuencia didáctica, no hay una secuencia, y tú eliges los cursos que quieras. En cambio, cuando es formal, te meten cursos que no quieres. Por ejemplo, yo cuando fui a estudiar la maestría, yo quería estudiar solamente cursos de Biblia, porque decía erudición bíblica. Me mandaron a estudiar teología, que no me gusta tanto la teología filosófica. Me mandaron a estudiar métodos de enseñanza. Me mandaron a estudiar otras cosas que eran parte del pensum. Pero está preparado, o sea, el pensum está diseñado para que el estudiante, cuando salga a trabajar, sepa qué responder a la situación. Por ejemplo, un caso concreto, administración eclesiástica. Es un curso donde se nos enseña cómo se hace un libro de actas, cómo se lleva las asambleas, cómo se lleva el libro de caja,
y otros cursos de consejería, etcétera, etcétera, aunque yo ya sabrán que casi no los aprovecho, ¿verdad? Porque no es tanto mi pasión. Lo cierto es de que Dios capacita y para esas personas hay cursos o becas para que vayan a estudiar, aunque nunca recuperes ese dinero, si es que sale de tu bolsillo. Pero Dios provee de alguna manera si uno quiere prepararse. Vamos a algunas cuestiones ya finalizando con el texto. Empieza donde estés. Empieza donde estés. El texto dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas. No es que Jesús era racista, que no quería que los gentiles y los samaritanos no conocieran de Dios. No es de que Jesús hace excepción de personas, porque después va a decir, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, o ir de predicar el evangelio, bautizándose en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, sino que ahorita es inmediato. Vayan, ustedes trabajen allí con el pueblo de Israel, que está cerca a ustedes, donde está el idioma, ustedes conocen la cultura. No pretendan ir más lejos. Es que yo voy a servir a Dios recién cuando me salga la visa para ir a tal país, cuando vaya a tal lugar, viajar al lugar lejos. No, comienza donde estés. Comienza a sentir compasión por donde estés, tu vecindario, tu zona, donde estés. Yo comencé en mi iglesia y luego cuando fui elegido vocal de los jóvenes a nivel de la zona, vocal del DEPEC, Departamento de Esfuerzos Cristianos, me designaron para predicar y enseñar 15 años, tenía 15 años, para predicar en las iglesias vecinas, mi región. Y el instituto donde yo estudié estaba cerca de donde vivía, entonces hice ministerio cerca. Y mi suegra decía, yo soy como una piedrita que estaba rodando y hasta donde he llegado. Pero comienza donde estés. Siguiente, predica del reino de Dios. Versículo 7. Vayan y anúncienles que el reino del cielo o reino de los cielos está cerca. Anuncien. Eso debe ser el tema. El tema de la predicación es el reino de Dios. Y su rey es Cristo, que viene a restaurar el mundo, que viene a implantar su reino de justicia, de paz. Y ese rey murió en la cruz. No, hay que predicar del reino. No hay que predicar de otros temas que no sean relevantes. Nosotros decimos aquí, predicamos de la Biblia. Todo lo que hagamos, que todo lo que hagamos indique a Jesús. Dice el versículo 8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Wow, esto está bien para los apóstoles y también para los 72. Que ellos hicieron eso. Imponían las manos, sanaban a los enfermos. Imponían las manos, resucitaban, sanaban, expulsaban demonios. Hoy en día se ve muy poco y donde aparentemente se ve, en iglesias donde aparentemente se ve, a veces da muchas cuestiones para dudar por el escándalo que hay. Sin embargo, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y puede hacer lo mismo hoy en día, que si oramos, milagrosamente pueden sanar inmediatamente. O con un proceso, como dije en otra ocasión. Si oramos, pueden resucitar muertos. Si oramos, pueden salir demonios. Pero no es por nosotros, sino es por Jesús, porque es la autoridad de Jesús. Lo que se haga, hay que indicar que Jesús es el que lo está haciendo, no nosotros. No es que yo tenga poder, yo no tengo el poder, es Dios el que tiene el poder, es Jesús el que lo está haciendo. Yo soy el intermediario nada más, soy el intermediario. Es Jesús el poderoso, que lo que hagamos, si no hacemos estas cosas maravillosas, bueno, otras cosas, quizá no tantos como
ayudar a un necesitado, darle un plato de comida a alguien, que indiquen a Jesús. Que indiquen que Jesús es el que lo está dando. Como algunos dicen, este regalo lo da Dios. Te lo envía Dios. No, yo, por si acaso, yo te estoy dando mi colaboración a Dios, para que den gloria a Dios, no a nosotros. No dependan del dinero y trabajen esforzadamente. Versículos 9 y 10. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. Bueno, Señor, entonces, ¿qué voy a comer? Aquí está diciendo, no dependan del dinero, sino depende de Dios. Es Dios que te va a proveer. No esperes tener lo suficiente para emprender. Bueno, cuando a CETECA, cuando te envían la carta, no para el doctorado, porque el doctorado sale más caro, pero la licenciatura y la maestría requisito era así: consiguen donadores, personas que firmen un documento que digan que te van a dar $10, $20, $30 mensuales, etc. Asegura de tener mínimo para 2 meses el dinero en efectivo, para 2 meses. El resto, aunque no lo tengas, ya el Señor proveerá. Pero por lo menos para 2 meses, para instalarte. Y Guatemala era bastante generosa, es bastante generosa, que cuando uno iba a predicar te daban una ofrenda, una buena ofrenda en las iglesias. Entonces uno podía cubrir sus estudios yendo a predicar, siendo invitado en las iglesias. Porque Dios es el que provee. Y hay familias, yo conozco familias que fueron con 4 niños. 4 niños a estudiar, con poco dinero. Y se graduaron de la licenciatura y la maestría. Porque no dependen del dinero, dependen de Dios. Dios es su proveedor y provee de muchas formas. Pero para que provea, note bien esto, no duden en aceptar la hospitalidad. Porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Eso implica, tú trabaja, tú haz tu trabajo. Si tú trabajas, haces lo que debes hacer, alguno te va a bendecir. Alguno te va a dar comida, te va a apoyar. Pero si no estás haciendo nada, no te van a dar nada tampoco. Entonces, no dependas del dinero, depende de Dios. Y trabaja esforzadamente en el ministerio. Finalmente, todavía no. Falta uno. Busquen personas que los apoyan y bendígalos. Tú bendice a esas personas. Versículo 11 y 12, 13 dice: cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Personas que los apoyen. Cuando entren en el hogar, bendíganlos, oren por esa casa, busquen el bien de esa casa. Si resulta un hogar digno, si resulta ser un lugar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, si no es digno, si esa casa realmente es de pecado, de problemas, mejor salgan de allí, retiren su bendición. Pero busquen personas que los apoyen. Y esas personas que los apoyen, bendigan. Yo sé que es difícil, para mucha gente es difícil pedir dinero para estudios o viajes misioneros, pero hay principios que implican el pedir personas que apoyen. El problema está luego cuando uno va a gastar ese dinero, tiene que informar, y les ven a uno comiendo en un buen restaurante y dicen, yo me evité comprar algunas cosas y él va a gastar en un restaurante, en un hotel, ya, ese es otro problema. Es que los ministros deben usar sabiamente los recursos que reciben. Por último, adviertan a quienes rechazan el mensaje. Pues versículos 14 y 15 debe ser, 14 y 15, dice: si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad,
el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Anuncien, adviertan que el juicio de Dios va a venir sobre todas las personas que rechacen el mensaje del Evangelio. Son cuestiones prácticas para entender el ministerio. Entonces, la pregunta es, ¿serás parte de la misión de Dios? Recuerde que he dicho, mi principio es, todos somos llamados al ministerio, solamente que algunos son llamados para hacer un ministerio a tiempo completo o a medio tiempo o a dedicar más tiempo. Pero todos estamos llamados a predicar, a ejercer nuestros dones, a prepararnos teológicamente, aunque no vayan a ser teólogos profesionales, prepararse ya sea en educación informal o formal, todos, porque todos somos parte de la misión de Dios. Y como tal hay que predicar donde estemos, hay que depender de Dios y Dios proveerá a su debido tiempo. Esta imagen me pareció muy interesante. La misión se hace con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con los pies de los que van y con las iglesias que los envían. Personas que oran, personas que dan, personas que van. Usando gerundios, antiguamente se decía, la misión se hace orando, dando, yendo. Puro gerundios. Pero todos podemos hacer los tres. Podemos hacer los tres. Podemos orar, podemos dar para otros y podemos ir, aunque no vayamos tan lejos, aquí cerca. Y la iglesia, como ya es la gracia, tendrá que aprender algún día a enviar. Si no de esta iglesia, de otra iglesia, pero sacar un porcentaje de nuestro presupuesto para sustento de un misionero. Eso hace la Convención Bautista. Ese dinero que se junta, el porcentaje que se da, parte de ese dinero que se da es para envío de misioneros. Eso hacen las otras denominaciones también, si es como conjunto, pero si no de manera particular. La iglesia tendrá que aprender a enviar. Entonces vamos a orar, hermanos, por Seteca y por todos nosotros. Oremos. Señor bendito, muchas gracias por este tiempo de reflexión en la importancia de obreros. Se necesita obreros en la misión, muchos más obreros. La mies es mucha, la cosecha es abundante. Faltan segadores, faltan personas que vayan a cosecharlas. Y ayuda a decir a tu iglesia, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Yo haré mi parte en mis ratos libres, o dejaré todo lo que hago para depender de ti. Depender de ti y ejercer ese ministerio. Señor, a ti te damos las gracias por el ministerio del Seminario Teológico Centroamericano, que de algún modo ha bendecido a esta congregación en todos estos años, a través de nuestro hermano Pedro Leal y otros que vinieron. Gracias, Señor, por el seminario. Quiero que mis hermanos conmigo podamos orar para que tú, en tu misericordia, envíes más alumnos al Seteca, para que estudien, para que aprovechen esa gran biblioteca, para que aprovechen esos profesores. Señor, que también proveas económicamente para el fondo de becas,
El costo es alto, para ti no hay nada imposible, pero para nosotros o la mayoría es un costo bastante alto. Que tú proveas para ese fondo y proveas para los nuevos edificios, porque ciertamente yo estuve viviendo allí y ya están bastante viejas. Señor, provee para nuevos edificios y personas generosas puedan donar para este fondo. Gracias, Señor, gracias. Oro en Jesucristo nuestro Señor. Amén.